Muchísimas gracias, Alan, por tu introducción. Muy buenos días a todos. Yo soy la doctora María Virginia Parra. Como Alan lo mencionó, soy venezolana. Vivo en México desde el 2013. Egresada de la licenciatura en odontología en la Universidad de Carabobo, en Venezuela, realicé mi especialidad en prótesis bucal en la Universidad Latinoamericana en la Ciudad de México. Inicié mi práctica profesional en el 2016 en León, Guanajuato. Durante 5 años estuve viviendo allí y desde el 2020 estoy ejerciendo en Cancún. En febrero tuve la oportunidad de participar en el Visco Experience en Chicago y aquí pude ver de cerca las instalaciones donde fabrican y prueban los materiales que utilizo en mi práctica diaria. Y es por eso que hoy quiero compartirles esta plática. Hablemos entonces un poco de los criterios de selección y protocolo adhesivo para sistemas cerámicos. Las restauraciones cerámicas están indicadas para rehabilitar pérdida de tejido dentario por varias razones: presencia de caries, desgaste, pérdida de estructura, reemplazo de restauraciones previas desajustadas. La selección adecuada del material restaurador juega un papel fundamental para el éxito del tratamiento y su longevidad, así como el cumplimiento del protocolo de acondicionamiento de superficies para la cementación de estos materiales. La correcta aplicación de la técnica adhesiva aumenta significativamente la optimización de todas las propiedades de ellos. ¿Qué es la cerámica dental? Es un producto de material inorgánico que es procesado a altas temperaturas para alcanzar propiedades ópticas y mecánicas adecuadas. ¿Cómo podemos clasificar a las cerámicas dentales? Ya que a veces esto tiende a ser un poquito confuso. La clasificamos de acuerdo a la microestructura, a la técnica de procesamiento, a su aplicación clínica. El día de hoy yo les voy a hablar de su clasificación de acuerdo a la microestructura o su composición. Dentro de estas tenemos las cerámicas de matriz vítrea, en donde encontramos el feldespato y el disilicato de litio, y las cerámicas policristalinas como el circonio y la alúmina. La cerámica feldespática está compuesta por aluminosilicatos de potasio o sodio, caolín, cuarzo y algunos óxidos metálicos como aditivos. Ella tiene alto potencial estético, es biocompatible, tiene estabilidad de color, se puede manejar a espesores delgados, tiene baja resistencia y los métodos de confección son modelo refractario o prensado y CAD/CAM. Tiene una resistencia de 120 a 140 megapascales y dentro de sus indicaciones podemos encontrar carillas, coronas anteriores, revestimiento de sustratos metálicos, inlays y onlays. El disilicato de litio está compuesto por cristales de disilicato de litio distribuidos dentro de una matriz vítrea. Su fase cristalina comprende el 25%, el 75% y actúa como relleno, confiere resistencia mecánica, y la fase vítrea comprende el 25% y actúa como matriz. El disilicato tiene alto potencial estético, es biocompatible, presenta estabilidad de color, alta resistencia, tiene entre 350 y 450 megapascales y tiene 5 niveles de translucidez: high translucency, medium translucency, low translucency, medium opacity y high opacity. Esto quiere decir que tiene baja translucidez, mediana, alta, mediana opacidad y alta opacidad, lo que hace que sea muy versátil para las restauraciones estéticas y para camuflajear sustratos desfavorables. Los métodos de confección son prensados y CAD/CAM. Dentro de sus indicaciones tenemos carillas, coronas anteriores y posteriores, inlays, onlays y overlays, prótesis parciales fijas de 3 elementos, preferiblemente en el sector anterior, personalización de abutments y coronas cemento atornilladas sobre implantes. Pasando un poco al óxido de circonio, tenemos que es un mineral del grupo de los silicatos, estabilizado parcialmente con itria y aluminio. Dependiendo de la adición de componentes como calcio, magnesio o itria, la podemos encontrar en varios tipos con diferentes indicaciones. El tipo 1 tiene en su composición 3 moles de itria con 0,25% de óxido de aluminio. Dentro de sus características tenemos que es biocompatible, tiene una resistencia de 1000 megapascales y es opaco, no tiene color.
Sus indicaciones son para estructuras, cofias, abutments, prótesis parciales fijas con cerámica de recubrimiento. El tipo 2 tiene la composición parecida, pero tiene menor cantidad de óxidos de aluminio. Tiene igual alta opacidad, más de 1000 megapascales, pero ya en este podemos encontrar que puede tener color A1, A2, y se le puede también infiltrar el color. Tenemos estructuras, las indicaciones tenemos para estructuras, cofias, abutments, prótesis parciales fijas con cerámica de recubrimiento. Al introducirse la circonia tipo 3, que tiene más contenido de ytria, ya estamos hablando de una circonia con alta translucidez. Tiene menor concentración de óxido de aluminio, muchísimo menor, que la hace más estética y translúcida, y se maneja con técnica monolítica más maquillaje. Se puede utilizar la técnica de cut back, pero es más recomendable utilizarla solo monolítica. Tiene 600 megapascales de resistencia porque al aumentar la translucidez baja la resistencia del material y se utiliza para coronas anteriores, posteriores, carillas, puentes de 3 unidades hasta el segundo premolar y corona sobre implante. El tipo 4 en su composición tiene 4 moles de itrio, la misma cantidad de óxido de aluminio, tiene alta translucidez, tiene 850, 900 megapascales y también se maneja en técnica monolítica más maquillaje. Y se puede utilizar en estructuras más grandes, para puentes de más de 3 unidades y estructuras dentogingivales como los full arch. Antes de tomar una decisión del material restaurador o la técnica, el clínico debe tener una filosofía basada en los estándares actuales de cuidado y tratamiento estético. Esta filosofía debe perseguir mantener la salud biológica y estructural del paciente de la manera menos destructiva. Debemos utilizar la odontología mínimamente invasiva que tenemos a la mano hoy en día con todos estos materiales. Dentro del proceso para evaluar al paciente como un todo, tenemos que evaluar también individualmente cada diente. Y para un material específico, primero tenemos que determinar la posición tridimensional después del tratamiento que va a tener ese diente. Una vez determinado esto, el clínico debe tener en consideración los siguientes requisitos. El espacio que se necesita, qué tanto quieres cambiar el color de ese diente, la condición del sustrato, el estrés en la restauración y el potencial de falla en la adhesión. Cuando hablamos de espacio, tenemos que, como lo mencioné antes, considerar la posición tridimensional del diente. El cambio de color deseado es importante tomarlo en cuenta, ya que va a depender de esto la cantidad de tejido dentario que voy a preparar y el grosor que va a tener mi restauración. Por cada cambio de tono se requiere de 0,2 a 0,3 milímetros de desgaste. Las coronas cerámicas de alta resistencia requieren de 1,2 milímetros a 1,5 dependiendo del color del sustrato. Cuando evaluamos el sustrato, ¿qué tenemos? ¿Es esmalte? ¿Cuánto de la superficie es esmalte? ¿Es dentina? ¿Qué tipo de dentina va a ser? Sabemos perfectamente que las fuerzas adhesivas se logran de forma óptima cuando el sustrato es esmalte, y la adhesión a la dentina es muy susceptible y puede verse comprometida, ya que es menos predecible porque es muy vulnerable y flexible. En cuanto al riesgo de flexión, al evaluar cada diente tenemos que evaluar signos de desgaste, restauraciones defectuosas, fractura, microfiltración en los márgenes, recesiones y abfracciones. Y podemos utilizar una categoría subjetiva para decir que pueden tener un riesgo bajo cuando hay poco desgaste, fracturas mínimas o inexistentes, salud oral aceptable. Un riesgo mediano cuando hay signos de trauma oclusal, leves o moderadas recesiones y la adhesión es mayormente en el esmalte. Y es alto riesgo cuando existe trauma oclusal por parafunción y hay más del 50% de exposición de dentina y pérdida de esmalte significativa. Se requieren más de 2 milímetros de cerámica para que tenga la adecuada resistencia. Y existen también riesgos de fracaso en la adhesión, porque las cerámicas vítreas requieren mantenimiento de la adhesión y sellado para su durabilidad clínica. Se requiere la combinación de la adhesión del material restaurador y un sustrato adecuado. Y esto es susceptible porque pueden haber problemas para controlar la humedad,
tensión en la interfase adhesiva o interfaces adhesivas variables con diferentes tipos de dentina. Hablando ya más de los sistemas adhesivos a detalle, sabemos que son soluciones de monómeros de resina que hacen posible la interacción resina-sustrato dental. Los sistemas adhesivos están compuestos de monómeros con grupos hidrófilos que mejoran la aumentabilidad de los tejidos dentales duros e hidrófobos que permiten la interacción con el material restaurador. La composición química de los adhesivos también incluye fotoiniciadores, solventes como la acetona, el etanol, el agua y componentes inorgánicos. Los monómeros más utilizados en los sistemas adhesivos son EMA, que se mezcla muy bien con el agua y funciona como un excelente agente humectante polimerizable para los adhesivos, y el BGMA, que es el más utilizado en la mayoría de los composites y adhesivos, es hidrófobo y solo absorbe 3% del agua una vez que ha polimerizado. Es necesario examinar la composición y estructura de dos tejidos principales para comprender cómo influyen en las uniones adhesivas. Tenemos el esmalte, en donde la adhesión es confiable, que tiene un contenido inorgánico de 94 a 96% de hidroxiapatita, 1 a 4% de agua y 5% de partículas orgánicas. En la dentina tenemos que la adhesión es susceptible porque es un tejido poroso y húmedo. Tiene hidroxiapatita en una matriz colágena. Esta materia orgánica es del 50 a 70% y las partículas orgánicas de colágeno son del 10 al 30%. Y tiene del 10 al 20% de humedad. En el esmalte, la retención micromecánica se manifiesta como un enlace entre el material resinoso y las porosidades creadas en el grabado ácido. En la dentina ocurre un entrecruzamiento de la resina y las fibras colágenas expuestas. Cuando preparamos un diente, ya sea para restaurar una caries o para preparar una escarilla, una corona o cualquier restauración, se origina una capa de desecho o barrillo dentinario, conocida también como smear layer. Esta capa cubre aproximadamente una nanomicra de la superficie del tejido, ocasionando obstrucción de los túbulos dentinarios, colapso de la hidroxiapatita y fibras colágenas y reducción de la permeabilidad de la dentina. Existen dos opciones para superar las fuerzas adhesivas bajas. Uso de grabado ácido previo a la colocación del sistema adhesivo o uso de sistemas adhesivos que penetran la barrera del barrillo dentinario con su acción autogravante. En caso de sistemas adhesivos de grabado total, la capa de desecho es disuelta por el ácido fosfórico y limpiada durante el lavado con agua. Con los sistemas autogravantes se emplean primers ácidos que modifican y solubilizan el smear layer y aunque no se lava, igual hay una interacción adhesiva con la dentina. Para ambos enfoques, el entrecruzamiento mecánico es el mecanismo principal de la adhesión, tanto en esmalte como en dentina. La clasificación de los sistemas adhesivos también puede ser un poco extensa, porque podemos encontrarla de acuerdo a las generaciones, que está implementada debido a la complejidad de los agentes, y está asociada a cuándo y en qué orden fueron desarrollados este tipo de adhesivos por los fabricantes. También está clasificada de acuerdo al número de pasos, donde tenemos 3 pasos en donde se da el grabado y lavado de la superficie, más la aplicación del primer, más el adhesivo entre botellas. Está la de 2 pasos, en donde se hace el grabado y el lavado de la superficie, más el primer, y el adhesivo es en una sola botella. Y también existe otra de 2 pases, en donde el primer es autogravante y aparte se coloca el adhesivo. Y tenemos los de 1 paso, donde una botella combina el primer autogravante y el adhesivo. De acuerdo a la estrategia adhesiva, que me parece la clasificación más sencilla, podemos tenerlo como sistemas adhesivos de grabado total, en donde el grabado de esmalte y dentina se hace con ácido fosfórico
al 35 o 37%, más la aplicación del adhesivo. Y este puede ser en 3 pasos, ácido grabador y lavado riguroso, más primer y luego el adhesivo, luego en 2 pasos, en donde se aplica el ácido grabador, lavado riguroso y luego la capa de adhesivo en una sola botella. Y tenemos los autograbantes, donde se elimina el paso de grabado y lavado. La infiltración del sistema adhesivo ocurre simultáneamente con el proceso autograbante. Están clasificados de acuerdo a su acidez, en fuertes cuando el pH es menor o igual a 1 y suave cuando el pH es mayor o igual a 2. A lo largo de la evolución de la odontología adhesiva, en búsqueda de simplificar los pasos, porque eso es lo que siempre queremos los dentistas, muchas veces simplificar los pasos, pero tener técnicas efectivas para que nuestras restauraciones sean pues, longevas y tengamos éxito en el tratamiento. Se ha desarrollado el adhesivo universal para superar todas las debilidades de las generaciones previas de adhesivos autograbantes de una sola botella. Este se puede utilizar como grabado total o grabado selectivo. El adhesivo universal contiene monómeros funcionales que producen interacción química y micromecánica con el sustrato. Estos se unen iónicamente al calcio de la hidroxiapatita. El monómero principal más común de pH suave es el MDP. El MDP básicamente crea un puente entre el gap del sustrato hidrofílico del diente y la resina hidrofóbica restauradora o del cemento. Hablando un poco más acerca del paso a paso que llevamos a cabo para cementar estos sistemas cerámicos a la superficie o al sustrato dental, queremos siempre alcanzar retención mecánica que puede ser lograda a través del acondicionamiento de las superficies cerámicas que crean superficies porosas que favorecen la traba y las preparaciones de los dientes y la interacción química de todos estos agentes y estos sistemas con el sustrato y el material cementante. Una vez realizado el try-in de las restauraciones, se procede al tratamiento de la superficie de la restauración y el acondicionamiento del sustrato dental. Cuando queremos hacer adhesión a la cerámica feldespática, tenemos que tomar en cuenta en qué sustrato estamos. Por lo general, el feldespato ahora se utiliza para restauraciones del sector anterior, en donde no involucra un aumento de un borde incisal de más de 2 milímetros. Cuando queremos hacer pues, restauraciones cerámicas de alta estética, porque son altamente estéticas, como antes lo mencioné, y por lo general es ideal que estén adheridas a esmalte. Si estamos hablando de que el sustrato es esmalte, entonces vamos a realizar la profilaxis de la superficie, aislamiento absoluto, aplicamos ácido fosfórico al 37% por 15 segundos y lavamos con abundante agua el doble de tiempo. Se seca la superficie y se aplica el adhesivo. En este caso, se puede utilizar un adhesivo universal, se coloca una película de adhesivo, se frota 12 segundos, se airea, se vuelve a colocar otra y eso es una capa del adhesivo. Se fotopolimeriza por 10 segundos o de acuerdo a la lámpara que tengas y las instrucciones del fabricante. ¿Qué le haces a la restauración? ¿Cómo la condicionas? Pues le haces un grabado con ácido fluorhídrico durante 90 segundos o 2 minutos dependiendo de la concentración del ácido. Lo lavamos y lo secamos. Y luego hacemos la cementación. La aplicación de cemento resinoso en la restauración se lleva a cabo y luego se procede a colocarla en la superficie, se fotocura un segundo para eliminar los excedentes y luego se fotocura por 20 segundos por superficie para ya finalizar con el proceso de cementación. Cuando queremos hacer adhesión a disilicato de litio, para acondicionar el sustrato tenemos que tener las mismas consideraciones. Si estamos, porque para el disilicato de litio ya lo podemos utilizar más en coronas del sector anterior y posterior, podemos estar en un medio con dentina, en donde podemos utilizar un cemento resinoso o autoadhesivo, dependiendo del grosor de la restauración,
pero pensando que el sustrato es esmalte, entonces realizamos la profilaxis de la superficie, el aislamiento absoluto, el ácido fosfórico al 37% por 15 segundos, y si el sustrato es dentina, o hay presencia de dentina, podemos hacer grabado selectivo. Se lava con abundante agua, el doble de tiempo, se seca, se aplica el adhesivo, se frota y se airea, y se fotopolimeriza por 10 segundos. ¿Cómo condicionamos la restauración de disilicato de litio? Pues hacemos un grabado con ácido fluorhídrico por 20 segundos, lavamos rigurosamente con agua y secamos. Aplicamos ácido fosfórico por 20 segundos para eliminar las sales residuales precipitadas que se encuentran en la superficie de la cerámica, o también lo podemos hacer con una tina de ultrasonido, y luego hacemos lavado con agua y secamos. Aplicación de silano, puede ser una capa, y lo podemos dejar de 1 a 3 minutos dependiendo de la indicación del fabricante. En el proceso de cementación, igual, podemos utilizar un cemento resinoso o autoadhesivo en la restauración, llevarlo a la superficie de la preparación, fotocurar por un segundo, eliminar excedentes y luego fotocurar por 20 segundos por superficie. En la adhesión al óxido de circonio, tenemos que al sustrato tenemos las mismas condiciones. Si es dentina, usamos un cemento autoadhesivo, si es dual, y si es esmalte, podemos hacer grabado selectivo en presencia de dentina o el grabado del esmalte completamente. Hacemos aislamiento absoluto, aplicamos el ácido fosfórico, lavamos con abundante agua el doble de tiempo, los mismos pasos. Secamos, aplicamos adhesivo y fotopolimerizamos 10 segundos. La adhesión en esta parte vamos a realizar el acondicionamiento de la restauración. Aquí existe un concepto propuesto por el Dr. Marcus Blatz que consiste en Air Particle Abrasion, Primer and Composite Resin Cement, que las siglas se ubican un poco en el español, donde hacemos arenado, colocación de primer y cemento. El arenado de la superficie se da con óxido de aluminio de 50 micrones, y eso lo puede hacer el laboratorio. Si la restauración te llega arenada de laboratorio y la vas a probar en boca, debes tener en cuenta que la saliva va a contaminar la misma, por lo que luego de realizar todos los ajustes necesarios, necesitas lavarla con Circlean, que es un gel limpiador, o arenarla nuevamente. Se aplica el primer con MDP, y posteriormente a esto colocamos el cemento resinoso autoadhesivo en la restauración, o resinoso fotocurable en el caso de ser una restauración menor a 1.5 milímetros. Aplicamos el cemento resinoso a la restauración, lo llevamos a la superficie de la preparación, fotocuramos un segundo, eliminamos excedentes y luego fotocuramos por 20 segundos. Como conclusiones tenemos que es de suma importancia el conocimiento de las características y variabilidad del sustrato dental de los sistemas adhesivos y cementos y cerámicas para tener éxito en los tratamientos de restauraciones indirectas. En mi caso, en mi práctica profesional, a mí me gustan muchísimo las restauraciones del sector anterior con carillas de disilicato de litio, pero últimamente con el avance de todos estos sistemas cerámicos, me he atrevido a realizar restauraciones o carillas de circonio, cumpliendo con estos protocolos adhesivos, y he evidenciado que sí tiene fuerzas adhesivas iguales a las del disilicato de litio. Realmente la cerámica feldespática no es algo que utilice mucho por su baja resistencia, y el circonio ahorita realmente es un material que, como bien lo dije antes, a los dentistas nos gusta simplificar un poco los pasos para eliminar ese elemento que te hace la técnica susceptible, porque mientras más pasos tienes que hacer y mientras más
te complicas, pues pueden haber fracasos ya sea en la adhesión o en la restauración futura. Por esto, el hecho de que el circonio simplifica un poco los pasos de acondicionamiento de superficie, ayuda a que sea un material que podamos emplear sabiendo que tiene ahora alta translucidez, porque hoy en día lo que más se buscan, especialmente acá en donde yo estoy, hacemos mucho turismo dental y los pacientes quieren alta estética, podemos ya utilizar el circonio para eso, o el disilicato, que también es un material ideal. Actualmente existen en el mercado una gran variedad de productos que permiten al clínico efectuar de manera correcta la decisión de la restauración, siempre y cuando tengan los conocimientos para la selección adecuada, dependiendo de cada caso. Entonces, sabiendo todo esto, tenemos que tener muchísima conciencia a la hora de analizar el tejido dentario, y quise hacer esta presentación como para que sea más digerible el hecho de, ok, en este diente puede ser una restauración unitaria, ¿cómo está el diente? ¿Está afectado? ¿Tiene desgaste? ¿Tiene esmalte? ¿Tiene dentina? ¿Qué restauración le voy a poner? ¿Cómo está el diente antagonista? ¿Cómo va a afectar la cerámica que yo le voy a poner al diente antagonista? ¿Cómo lo voy a adherir? ¿Qué materiales tengo? Todo esto son factores importantísimos que tenemos que tomar en cuenta, y sabiendo un poco más acerca de estas clasificaciones, de estos componentes, pues podemos seleccionar mejor el material de una forma más simplificada y fácil. Y bueno, por su atención, muchísimas gracias.